Ahí estamos, bien. Buenos días, doctora Sánchez, bienvenida nuevamente. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica, en este caso su examen oral del concurso número 230. Presentamos nuevamente a la doctora Nancy Bielma y al doctor Antonio Barrera Nicholson, jurados de este concurso. Doctora, usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. ¿Está bien? Va a tener un reloj en pantalla para poder ir ordenando la exposición. Y luego de ello, los doctores, el doctor y la doctora, le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. Nos acompaña también de manera remota, conectada vía Zoom, la consejera Andrea Paz. ¿Sí? Bueno, doctora, si está todo entendido y todo claro, la dejo con el jurado y suerte. Bueno, buenos días nuevamente. Buenos días. Buenos días. El tema que he escogido en esta ocasión es el de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Brevemente, debo reseñar que la violencia, el concepto de violencia es como todo aquel acto o conducta que tiende a impedir y violentar los derechos de las mujeres. Ya desde las normas internacionales se ha considerado que existe desigualdad, desigualdad de poder, desigualdad entre los hombres y las mujeres, hicieron derechos, instrumentos internacionales que evaluaron las situaciones tan diferenciadas, partiendo, por ejemplo, de la consideración ya sea de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, como la Declaración Americana de Derechos Humanos, que concibe en pie de igualdad a todos los seres humanos, sin que no se verán afectados por ningún tipo de opinión, por ninguna cuestión relativa al sexo, a la raza, a las opiniones religiosas y demás, lo que hace pensar que se vislumbra una protección hacia la discriminación respecto a los hechos que se constituyen como discriminatorios. En ese sentido, y ya en el marco de la violencia, reseñaba recién que partimos de una sociedad en ese momento y que es una sociedad patriarcal y que hoy todavía existe el sesgo de ese patriarcalismo, en el cual hizo que la mujer se viera violentada en el desarrollo de su vida social, de relaciones. De allí que la CEDAW, que la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, establece y postula el derecho de la mujer a vivir una vida sin violencia. Esto es importante porque a partir de ahí nace un poco desde el derecho internacional la mirada del reconocimiento de la existencia de este sesgo cultural que hace que la mujer sea menospreciada. A partir de este instrumento surge la Convención contra todas las formas de eliminar. La Convención para eliminar, prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, conocida Belén do Pará. Se conoce como Belén do Pará porque es la ciudad de Brasil donde se sancionó la ley. Esta convención aplica o define la violencia como toda conducta hacia la mujer que cause su muerte, produzca un daño o un sufrimiento que puede ser psíquico, psicológico, sexual. La importancia que tienen estas dos normas, fundamentalmente estas dos, ¿no? La CEDAW y la Belén do Pará, y en conjunto, es que a partir de este postulado de decir toda mujer tiene derecho a vivir una vida sin violencia, y esta es lo más importante del concepto, es que obligan a los estados parte a actuar en consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Significa que lo que tienen que hacer los estados es instruir, aplicar normas, legislar en relación a este flagelo y a su vez instruir políticas estatales para evitarlo. En este contexto, en la Argentina se sanciona la Ley Nacional 5876, esta ley nacional es la Ley de Protección Integral contra la Violencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta ley define el concepto de violencia, nuevamente retoma
y la define también como todo acto u omisión contra la mujer que en forma directa o indirecta, ya sea dentro del ámbito público como privado, y basada en una desigualdad de poder y de género, menoscabe sus derechos, o sea, a su vida social, a su integridad física, sexual, económica, patrimonial, si se quiere. La ley nacional establece objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que tiene esta ley al momento de ser sancionada? Primero y fundamental, evitar la violencia. Asegurarle a la mujer que viva sin ser violentada. Instruye también capacitación, políticas, obliga al Estado a fijar políticas para defender, para que la mujer pueda defenderse, como por ejemplo el acceso a la justicia, evitarlo como parte de un segmento de vulnerabilidad, indica, y no hace mucho se ha agregado, una cuestión de evitar que la mujer, garantizar el acceso a los sistemas informáticos, a la digitalización. A modo de referencia puedo decir que estadísticamente se ha comprobado que la mujer tiene menos acceso a sistemas de internet, a sistemas de aplicaciones y demás que los hombres, por ejemplo. Entonces se vio necesario agregar esto. Asegurar que las políticas de Estado tiendan a capacitar y educar desde la niñez y a fin de sacar esos estereotipos que se tienen respecto a la desigualdad y al poder superior del hombre para la mujer. Respecto de la ley, asimismo, habla de tipos y modalidades. Resumidamente, los tipos que refiere la ley de violencia son los tipos violencia simbólica, violencia económica, violencia patrimonial, violencia sexual, doméstica, y establece modalidades en las cuales se llevan a cabo estos tipos. Modalidades como la modalidad violencia mediática, violencia institucional, violencia contra la libertad de reproducción, violencia laboral, violencia obstétrica. En lo que al tema atañe, yendo al caso, ¿qué define como violencia laboral? Vamos a hablar del ámbito de trabajo. La violencia laboral es aquella que se da en el marco de las relaciones de trabajo entre las personas en un ámbito de trabajo y que tienden a hostigar a la mujer, que no permiten el acceso al trabajo, son conductas que quizás no permitan el acceso al trabajo, no permitan su ascenso, no permitan que cobre, que tenga igual remuneración por igual tarea, eso constituye una violencia. Exigirle a la mujer un test de embarazo para entrar en el trabajo mientras esté trabajando también constituye violencia laboral. En el ámbito provincial, esta ley se replica en la ley 2786, que es la ley provincial, también para prevenir, sancionar y erradicar los actos de violencia contra la mujer, al mismo tiempo que se sancionó la 2785. La 2785 se refiere a los casos de violencia doméstica, y es lo que en la provincia se conocía como la 2212. Entonces, la 2786 lo que hace es una ley procedimental. Como el procedimiento que instruye la ley es un procedimiento sumarísimo, va a ordenar que se instruya la denuncia a través de un sumario, determina la competencia del fuero laboral, si se trata de violencia laboral, si se trata del resto de las violencias, correspondería al fuero civil. Y dentro del procedimiento establece los distintos actos procesales. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta ley, que bien conoce como ley para proteger? Esta ley, el objetivo que tiene es hacer cesar en primer término el estado de violencia, la situación de violencia que era denunciando. Segundo, restablecer esa situación de equilibrio que se había conculcado, que había perdido. Y tercer, no más ni menos importante, es que la mujer vuelva al estado incipiente, como era la situación antes, que recupere esa autonomía, esa capacidad de libertad que tenía, que se vio sesgada.
Dentro de la denuncia, volviendo al marco de los procesos, los actos procesales que ordena la ley, el acto quizás más importante es el juez tiene la obligación, que está incluido en la ley, de dictar medidas cautelares, medidas preventivas o cautelares. ¿Por qué? Porque ante el estado de la situación de violencia recibida la denuncia, ya sea de distintos instrumentos y medios a los cuales accede, el juez, si de la lectura, en principio, de la denuncia recibida observa la gravedad del hecho que se está denunciando, de la conducta, vislumbra el peligro, debe dictar una medida cautelar. Una medida cautelar que como tal tiene un carácter de provisorio, como tal puede ser, por ejemplo, ordenarle al victimario que se abstenga de realizar actos hostiles, ordenarle que se retire, ordenarle que no se acerque, son medidas de prohibición de acercamiento. Disponer que la mujer cese en sus trabajos, darle una licencia especial para que no concurra su trabajo. También puede ordenar distintas situaciones que hacen a evitar y hacer cesar. Bueno, producido este acto, convoca a una audiencia y en el mismo acto que ordena la audiencia, el juez lo que va a hacer es requerir al gabinete interdisciplinario que haga una evaluación, que haga un informe tanto de la víctima como del victimario. Es un informe que se asemeja a una pericial, porque son psicólogos los que van a evaluar y van a poder decir si observan conductas, tanto en la mujer como en el hombre en este caso, que subsisten a esa situación de violencia que ha vivido, por ejemplo. Y, también puede disponer, oficiar al empleador para que informe si él estaba enterado, si sabía, si había recibido noticias de esa situación de violencia y en su caso, qué hizo el empleador. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver, y ya yendo al fondo, con el deber de seguridad que debe brindar la empresa el empleador a sus trabajadores. Le va a permitir también al juez, si quisiera, y en los términos de una medida ampliada, ordenar y disponer medidas contra la empresa. También puede hacerlo el juez en este momento. Lo que sí puede hacer una vez convocada la audiencia, reunida, que se cita a las dos partes, el juez los escucha en forma personal y bajo pena de nulidad, es el momento en el donde el juez va a tomar contacto directo, principio de inmediatez, va a oír a las partes, se va a hacer va a entender de qué se trata, para decir, bueno, cuál es la situación, qué es lo que está pasando, cesó el estado de violencia, existen hechos, son los hechos importantes de gravedad y entidad suficiente como para configurar violencia, y en función de eso irá a resolver. Puede resolver mantener medidas precautorias si que las ha dictado, o puede ahí disponerlas. También puede dar el caso de que la mujer concurra a la audiencia y diga, yo ya no trabajo más, a mí ya me despidieron, entonces cesaría ahí la intervención judicial en el marco de esta ley. Se le informará en ese caso, el juez en ese caso le informa cuáles son las medidas, o sea, las vías procesales que pueda adoptar para seguir por otro carril. Esto, una vez dictadas las medidas, existe también un deber de seguimiento. Esto se hace a través de la Oficina de Violencia, aunque en la práctica, en el fuero laboral acá en el GEL, es el mismo despacho que se dedica al proceso de violencia el que hace el control. El control de la medida de seguridad es verificar que se estén cumpliendo. Es, por ejemplo, si se verifica que el victimario a quien lo condena el juez a hacer un curso de reeducación respecto al género, a la violencia y demás, y de pronto no está cumpliendo, se lo cita, se le pregunta, se le ordena que cumpla, puede imponer un apercibimiento, puede imponer una sanción, puede ser una sanción pecuniaria, los 30, puede también ordenar pista fiscal, correr vista, porque puede haber una desobediencia a una orden judicial en caso de que no cumpla o en caso de que no comparezca a la citación del juez. En grandes rasgos, esto es
como todo proceso sumarísimo, rápido, expeditivo, y la función principal es esta: hacer cesar el estado de violencia cuando la mujer viene y denuncia en la justicia. Asegurarle el derecho y el acceso, instruirla, enseñarle los mecanismos, que las personas que reciban esa denuncia estén capacitados, evitar la revictimización. Son los elementos que tiene en cuenta la ley provincial y que instruye en ese sentido. Bueno, doctora, usted refirió a la Ley Nacional 26.485 en los diferentes tipos de modalidades. Concretamente, al referirse a las modalidades que nos tratan en el artículo 6, se refirió a la violencia laboral que está en el instituto. Se tiene que hacer una comparación, que ahí trata la violencia laboral en tres supuestos, con lo que dice el convenio 190 de la OIT. ¿Qué es lo que compara y qué respuesta me daría al respecto en relación al concepto de violencia? Bien. El convenio de la OIT tiene un concepto de violencia amplio. ¿Por qué? Porque abarca a todos los trabajadores, sin distinción de sexo o género. En cambio, la violencia de la ley nacional, específicamente en el ámbito laboral, pero concretamente referido a la violencia laboral contra la mujer. ¿Cuál es la diferencia? El artículo 6, inciso 6, habla de tres supuestos: trato discriminatorio, trato desigualitario, y habla de otro supuesto que usted mencionó. Ese otro supuesto... el supuesto de determinación. No, los hostigamientos psicológicos, sí, el trato desigualitario, el trato discriminatorio, ya lo refirió. El hostigamiento psicológico sistemático hacia una trabajadora tendiente a lograr su exclusión laboral. En relación con el convenio 190 de la OIT, ¿qué comparación me hace? La comparación sería que justamente la ley habla de un hostigamiento sistemático, o sea, si se entienda, se puede entender como conductas repetitivas, seguidas, mientras que para el convenio esa conducta basta con una conducta suficiente para entender que hay violencia, no necesariamente la repetición de conductas. Cambiando de tema. ¿Cuántas hipótesis de responsabilidad contiene el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo de responsabilidad social? El artículo 30 establece dos hipótesis, en el caso de cesión del establecimiento y en el caso de contratación o subcontratación. Una última pregunta referida al tema de la Ley de Riesgo del Trabajo. Me interesa que me analice el artículo 12 de la Ley de Riesgo del Trabajo y cuál es la interpretación anterior y actual que tiene el Tribunal Superior de Justicia en relación al tema. Muy bien. El artículo 12 de la Ley de Riesgo del Trabajo establece un salario. El artículo 12 es la pauta que nos va a determinar en la fórmula indemnizatoria que crece el trabajador, con un índice que se presupuestó, se calcula a través de un índice llamado RIT. El artículo 12 establece que las remuneraciones serán actualizadas por un índice RIT. En su momento, el Tribunal Superior de Justicia, en el fallo Retamales, hizo una interpretación cuando habla del inciso 1 o 2 de intereses y aplicación de una norma legal. ¿Cuál fue esa interpretación que se hizo en el fallo Retamales? En el fallo actual. Claro. El fallo Retamales y en la actualidad el fallo Conte, que es un fallo del año pasado, bien de octubre del año pasado. En el fallo Retamales, lo que se estableció es que ese salario del trabajador actualizado por un índice RIT, teniendo a la fecha de la primera manifestación, deberán aplicarse intereses compensatorios desde la tasa, desde el momento de la primera manifestación, o sea, la fecha del accidente, por ejemplo, hasta el corte lo hace al momento de la fecha de inicio de demanda. O bien, establece otro corte en el caso de que el trabajador haya incurrido y pasado por la comisión médica 15 días posteriores a la fecha, el día 16.
Una vez efectuado este cálculo, se procede a la liquidación, que establece la fórmula del artículo 14, con efecto de determinar cuál es la indemnización para el trabajador, y a partir de ahí establece en relación al artículo 3 intereses moratorios. Desde ese capital lo actualiza desde la fecha del inicio de demanda, caso de reclamales, o bien al día 16, porque fue ahí donde hizo el corte, lo actualiza y ese es el capital de condena. A su vez, una vez dictada la sentencia con el capital de condena, ordena aplicar intereses, que en el caso del fuero se practican al momento de liquidar la remilla 51 de la ley número 21, ahí practica los intereses conforme mantiene el criterio de la losilla, que es tasa activa banco. Bien. El año pasado, sobre fines del año pasado, se dictó la causa Contreras con Galeno. En Contreras con Galeno es una causa que no está firme, se abrió el recurso a la Corte hace poco. En este sentido, el fuero y la Cámara no lo están aplicando. Y acá lo importante, reexamina el fallo reclamable, lo deja sin efecto y hace una nueva interpretación, tanto del inciso 1 como del inciso 1 como del inciso 2 del artículo 12. ¿Cuál es esa nueva interpretación? Esa nueva interpretación que hace es considerar, dijimos que el artículo 12 establece que el salario se actualiza con el índice Richter, en este caso, según este fallo, a la fecha del dictado de la sentencia o al último índice publicado. Con febrero, creo que está publicado el de diciembre, no sé si, pero bueno, al último índice publicado. Entonces, lo que hace es actualizar ese salario con ese índice de actualización y una vez determinado el ingreso base, lo actualiza desde la fecha de inicio, desde la fecha del accidente a hoy. Ahí está calculando el ingreso base todavía. Ahí está, sí, está calculando el ingreso Está base. haciendo la actualización correcta hasta la fecha de la sentencia. Para que todavía no terminó de calcular el ingreso base. No, porque ese ingreso base le efectúa un cálculo también desde la fecha de el ingreso base que toma ahí, desde la fecha del accidente hasta la fecha de inicio de demanda. ¿No? Con ese cálculo, con ese monto que obtiene, le calcula los intereses. A ese resultado le vuelve a calcular intereses desde la fecha de corte, no sé qué hasta hoy, si mal no recuerdo. Ahí me generó una duda. Perdón, si cabe señalar se me permite disparidad o decir la diferencia entre el resultado del cálculo del fallo Retamales y el fallo Contreras es mucha. Es mucha en el sentido justamente por el índice de actualización estadística. Es mucha porque es demasiado. No, a nivel, hablo desde lo aritmético, el cálculo aritmético es mucho. Más allá de el cálculo aritmético, si uno compara, claro. Perfecto. Bueno, Bueno. gracias. Gracias. Muy amable.